Lo até a la cama con las mismas cuerdas que él usaba conmigo. Vi el miedo en sus ojos cuando entendió que esta vez era diferente, que yo no iba a suplicar ni a llorar. Le quité la ropa a tirones mientras él gritaba pidiendo que me detuviera. Tomé el cuchillo de la cocina, el mismo que él ponía en mi garganta cuando quería que me callara, y le dije: ahora vas a sentir lo que yo sentí durante 32 años. Lo violé con ese cuchillo. Escuché sus gritos, vi cómo sangraba, cómo suplicaba piedad igual que yo había suplicado miles de veces. Y cuando terminé, cuando ya no podía más de gritar, le clavé ese cuchillo en el pecho, 1, 2, 3, 4 veces. Seguí hasta que dejó de moverse. Tenía 63 años cuando hice eso. Ahora tengo 71 y voy a morir en esta prisión cumpliendo cadena perpetua. Y no me arrepiento de ni un solo segundo. Querida oyente, sé lo que estás pensando. Que soy una bestia, un monstruo, la peor clase de criminal que existe. Y legalmente tienes razón. Me juzgaron por violación, tortura y asesinato con agravantes. Los periódicos me llamaron la viuda sangrienta, la depravada de Santos. El fiscal dijo que yo era la prueba de que las mujeres podemos ser igual de crueles que los hombres. Pero te pido algo antes de que cierres este video asqueada. Escucha toda la historia. Escucha lo que ningún periódico contó, lo que el juez no quiso oír, lo que mi abogado de oficio no supo defender. Los dueños de este canal me dieron esta oportunidad de contar mi verdad antes de que me muera aquí adentro. Van a recibir insultos por darme voz, pero necesito que alguien sepa qué me convirtió en lo que soy. Me llamo Edilene Tavares. Nací en Santos, São Paulo, en una familia de pescadores pobres. Éramos 7 hermanos hacinados en una casa de 2 cuartos donde el olor a pescado nunca se iba. Mi padre trabajaba en los muelles, mi madre vendía lo que él pescaba. Yo era la mayor de las mujeres, así que me tocó criar a mis hermanos menores mientras mi madre trabajaba. Aprendí a cocinar a los 8 años, a lavar ropa a los 9, a callarme la boca cuando mi padre llegaba borracho a los 10. Nunca fui a la escuela más allá del 3er grado. No había tiempo ni dinero para eso. A los 17 años conocí a Waldesir. Él tenía 25 y trabajaba como mecánico en un taller cerca del puerto. Era grande, fuerte, con manos ásperas manchadas de grasa que nunca salía del todo. Al principio fue dulce conmigo. Me traía flores robadas de los jardines, me decía que era bonita, que me iba a sacar de esa casa miserable. Mis padres estaban felices. Una boca menos que alimentar. Nos casamos 3 meses después de conocernos. Yo usé el vestido de novia de mi madre, remendado y ajustado. Waldesir usó su único traje. La ceremonia fue en una iglesia pequeña con 10 personas. No hubo fiesta. Esa misma noche me llevó a la casa que había alquilado, un cuarto en la parte trasera de una pensión. Y esa noche empezó mi infierno. Waldesir me violó. No fue amor, no fue romance. Me arrancó la ropa, me tiró en la cama y me tomó a la fuerza mientras yo lloraba pidiendo que fuera despacio, que me dolía. Él se rió. «Eres mi esposa», me dijo. «Tengo derecho». Cuando terminó me dejó sangrando y llorando en esa cama sucia. Esa fue mi noche de bodas. Tenía 17 años y acababa de aprender que había cambiado una prisión por otra peor. Los años siguientes fueron una pesadilla sin fin. Waldesir me violaba cuando quería, como quería. Si yo decía que no, me golpeaba. Si lloraba, me golpeaba más fuerte. Si intentaba resistirme, agarraba el cuchillo de la cocina y me lo ponía en el cuello. Una vez me cortó aquí. ¿Ven esta cicatriz que tengo desde la oreja hasta la barbilla? Me dijo que la próxima vez me cortaría más profundo si no me quedaba quieta. Aprendí a no resistirme. Aprendí a irme mentalmente a otro lugar mientras él hacía lo que quería con mi cuerpo. Tuve 4 embarazos. 3 terminaron en abortos espontáneos por los golpes. El cuarto fue una niña, Luciana.
Cuando nació pensé que las cosas cambiarían, que Waldecir se suavizaría al ver a su hija, pero no. Siguió golpeándome, violándome. Solo que ahora tenía que hacerlo en silencio para no despertar a la bebé. Luciana creció viendo a su padre pegarle a su madre. Creció en una casa donde los gritos y la violencia eran normales. Intenté ser buena madre dentro de lo que podía. Le daba de comer primero a ella, la vestía con lo mejor que conseguía en las tiendas de segunda mano. Le cantaba canciones cuando lograba dormir entre golpe y golpe. Cuando Luciana tenía 5 años, Waldecir empezó a traer amigos a la casa. Hombres del taller, tipos sucios y groseros que bebían cerveza y jugaban cartas en nuestra sala. Y cuando estaban bien borrachos, Waldecir me obligaba a servirles. No solo comida y bebida, me obligaba a acostarme con ellos, en mi propia casa, con mi hija durmiendo en el cuarto de al lado. Si me negaba, amenazaba con hacerle daño a Luciana, así que lo hacía. Me acostaba con esos hombres asquerosos mientras Waldecir miraba y se reía. A veces participaba, a veces solo cobraba. Porque sí, mi esposo me prostituía con sus amigos por unas monedas. Intenté escapar 3 veces. La primera vez llegué hasta la casa de mis padres con Luciana. Mi padre me escuchó llorar durante 5 minutos y luego me dijo: «Te casaste, ahora aguanta». Una esposa no abandona a su marido. Vuelve y pídele perdón. Waldecir vino a buscarme esa noche. Me arrastró de regreso a casa y me rompió 2 costillas como castigo. La segunda vez, llegué a un refugio para mujeres maltratadas. Estuve ahí una semana. Pero Waldecir convenció a la policía de que yo estaba loca, que tenía problemas mentales, que le había robado a nuestra hija. Los policías me obligaron a volver con él. Waldecir me quemó con cigarrillos esa noche. Tengo las cicatrices todavía en los brazos. La tercera vez, Luciana tenía 12 años. Ella misma me suplicó que nos fuéramos. «Mamá, ese hombre nos va a matar», me decía. Juntamos algo de ropa y nos fuimos en la madrugada a Río de Janeiro. Conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches. Vivíamos en un cuarto diminuto, pero éramos libres. Luciana volvió a sonreír. Yo volví a respirar. Durante 6 meses fuimos felices. Pero Waldecir nos encontró. No sé cómo. Apareció una noche en la puerta de nuestro cuarto. Tenía una barra de metal en la mano. Me golpeó hasta dejarme inconsciente delante de Luciana. Cuando desperté estaba de vuelta en Santos, amarrada a una silla en nuestra casa. Waldecir había llevado a Luciana también. Y durante las siguientes semanas me torturó. Me quemó con planchas calientes, me cortó con cuchillos, me violó con objetos. Todo mientras Luciana escuchaba mis gritos desde su cuarto encerrada con llave. Querida amiga, si algo de esto te suena familiar, si reconoces aunque sea un pedacito de mi historia en la tuya, por favor dame un me gusta. Presiona ese botón negro que dice suscribirse. Este canal necesita tu apoyo para seguir dando voz a mujeres como yo, mujeres que el sistema abandonó, mujeres cuyas historias nadie quiere escuchar. Y créeme, lo que viene ahora va a partir tu corazón en pedazos. Cuando Luciana cumplió 15 años empezó a cambiar. Se volvió retraída, dejó de hablarme. Yo pensaba que era la adolescencia, que estaba molesta por vivir en ese infierno. Pero era algo peor. Una noche la escuché llorando en su cuarto. Entré. Ella estaba acurrucada en una esquina, temblando. Me costó 1 hora lograr que me dijera qué pasaba. Y cuando lo hizo, quise morirme ahí mismo. Waldecir la había estado tocando, desde hacía meses. Empezó con roces aparentemente accidentales, siguió con comentarios sobre su cuerpo y terminó metiéndose a su cuarto por las noches cuando yo estaba dormida drogada, porque Waldecir me obligaba a tomar pastillas para que no me resistiera cuando él me violaba. Mi hija estaba siendo abusada por su propio padre y yo no me había dado cuenta.
enfrenté a Waldesir esa misma noche. Fue la primera vez en 30 años que le grité, que lo desafié abiertamente. Le dije que era un monstruo, que iba a denunciarlo, que iba a la policía. Él me miró con esos ojos vacíos que conocía tan bien y sonrió. «Anda, denuncia», me dijo. «¿Quién te va a creer? Eres una prostituta. Todo Santos sabe que te acuestas con quien sea por dinero. Tengo testigos. Mis amigos van a declarar que tú misma ofrecías a Luciana, que eres tú la depravada. Te van a quitar a tu hija y te van a meter presa por proxeneta. Yo me voy a quedar con Luciana, solito». Me di cuenta en ese momento de que tenía razón. Él había construido durante años una narrativa donde yo era la mala. Sus amigos, los vecinos, hasta mi propia familia creían que yo era una mujer de mala vida. Waldesir se había asegurado de eso. Si denunciaba el abuso de Luciana, iban a voltear la historia contra mí, y él se iba a quedar con mi hija para hacer con ella lo que quisiera, sin que yo estuviera ahí para al menos intentar protegerla. Intenté convencer a Luciana de que huyéramos otra vez, pero ella estaba rota. Ya no tenía fuerzas. Me dijo que no servía de nada, que él siempre nos iba a encontrar, que ya estaba cansada de vivir así. 2 semanas después, Luciana se tomó una caja entera de pastillas para dormir. La encontré en su cuarto con espuma saliendo de su boca. Llamé a la ambulancia, pero fue tarde. Tenía 16 años cuando murió. Mi niña hermosa, que merecía una vida mejor, se mató para escapar del infierno del que yo no pude sacarla. El funeral fue un circo horrible. Waldesir lloraba como padre desconsolado. Sus amigos me señalaban diciendo que era mi culpa, que yo no había cuidado bien a mi hija, que era una mala madre. Nadie sabía la verdad. Nadie quería saberla. Enterramos a Luciana en el cementerio municipal. No teníamos dinero ni para una lápida decente. Waldesir se emborrachó después del entierro. Volvimos a casa. Y esa noche me violó en la cama donde nuestra hija me había crecido. Mientras lo hacía, me susurró al oído: «Ahora solo quedas tú, y te voy a usar hasta que te mueras». Algo dentro de mí se rompió definitivamente esa noche. No lloré, no grité. Solo sentí un vacío frío donde antes había miedo. Durante las siguientes semanas me volví como un robot. Cocinaba, limpiaba, dejaba que Waldesir hiciera lo que quisiera conmigo. Pero mi mente estaba en otro lado. Observaba, planeaba. Waldesir tomaba pastillas para dormir porque tenía insomnio. 3 pastillas todas las noches antes de acostarse. Yo sabía dónde guardaba las cuerdas en el garaje, las mismas que usaba para amarrarme cuando tenía ganas de ser más violento. Sabía que los viernes sus amigos no venían porque jugaban cartas en otro lugar. Y sabía que cuando dormía profundamente por las pastillas, nada lo despertaba. Pero había algo más. Algo que nadie sabe. 2 semanas antes de matarlo, recibí una carta sin remitente. Dentro había fotos. Fotos de una niña de unos 11 años que no conocía. Pero en las fotos estaba con Waldesir. Fotos inapropiadas. Él con la mano en su pierna. Él abrazándola demasiado cerca. Y había una nota escrita a mano que decía: «Tu marido está haciendo con mi sobrina lo que hizo con tu hija. Para cuando la policía actúe será tarde. Solo tú puedes pararlo. Su nombre es Tainá Ferreira. Vive en la calle Amazonas número 43». Me quedé congelada con esas fotos. Alguien sabía lo que Waldesir le había hecho a Luciana. Alguien sabía que estaba abusando de otra niña. Y me estaba pidiendo que hiciera algo. Fui a esa dirección. Era una casa humilde 3 calles más allá de la nuestra. Toqué la puerta. Abrió una mujer de unos 35 años, delgada, con cara de cansada. «¿Usted es Josefa?», le pregunté. Ella asintió desconfiada. «Necesito hablar con usted sobre Waldesir Tavares». Su cara se iluminó. «Ay, sí, don Waldesir es un santo.
Me ayuda cuidando a mi niña cuando tengo que trabajar. Es el único vecino que se ofrece. Le dije, necesito advertirle algo. Ese hombre es peligroso. No deje a su hija sola con él. Josefa frunció el ceño. ¿De qué hablas, señora? Don Waldesir es un hombre de familia, respetuoso. Mi Tainá lo adora. Le saqué las fotos y se las mostré. Ella las miró y su cara cambió. ¿De dónde sacó esto? Esto es mentira. Usted está inventando cosas, le dije. No estoy inventando nada. Ese hombre violó a mi hija durante años hasta que ella se suicidó. Ahora está haciendo lo mismo con la suya. Tiene que creerme. Josefa me tiró las fotos en la cara. Usted está loca. Todo el barrio sabe que usted es una cualquiera que se acuesta con medios santos. Ahora quiere arruinar al único hombre bueno que nos ayuda. Lárguese de mi casa antes de que llame a la policía. Salí de ahí destrozada. Intenté ir a la policía con las fotos. El mismo comisario que años atrás me había obligado a volver con Waldesir me atendió. Miró las fotos y me las devolvió. Señora Edilane, otra vez con sus historias. Su marido ya fue investigado por sus acusaciones anteriores y no encontramos nada. Estas fotos no muestran nada ilegal. Pueden ser inocentes o pueden ser falsificaciones. A menos que la niña denuncie o tengamos evidencia concreta de abuso, no podemos hacer nada. Váyase a su casa y deje de acosar a gente inocente. Me di cuenta en ese momento de que nadie iba a hacer nada. Tainá iba a sufrir lo mismo que Luciana, y probablemente terminaría igual, muerta o destruida para siempre. Y yo era la única persona en el mundo que podía impedirlo. Esa fue la gota que derramó el vaso. No lo hice solo por venganza. Lo hice para que ninguna otra niña sufriera lo que sufrió mi Luciana. El viernes 13 de agosto, hace 8 años, puse mi plan en marcha. Preparé la cena como siempre. Waldesir comió mientras veía televisión. Se tomó sus 3 pastillas. Se acostó. Esperé 2 horas hasta estar completamente segura de que dormía profundamente. Fui al garaje y traje las cuerdas. Lo até a la cama. Manos y pies. Bien apretado. Él no se movió. Seguía profundamente dormido. Entonces lo desperté tirándole agua helada en la cara. Vi sus ojos abrirse confundidos. Vi cómo tardaba unos segundos en darse cuenta de que estaba amarrado. Vi el momento exacto en que entendió que yo lo había amarrado. Y vi el miedo. Por primera vez en 32 años vi miedo real en los ojos de Waldesir. «Edilane, ¿qué estás haciendo?», preguntó con voz temblorosa. «Suéltame ahora mismo». Yo no respondí. Fui a la cocina y agarré ese cuchillo, el que él usaba para amenazarme. Volví al cuarto. Waldesir empezó a gritar, a suplicar, a prometer que iba a cambiar, que nunca más me iba a tocar, que me iba a dejar ir, que me iba a dar dinero. Le quité la ropa a tirones. Él gritaba cada vez más fuerte. Le puse un trapo en la boca para que se callara. Los vecinos nunca hacían nada cuando escuchaban mis gritos durante 32 años, así que no iban a hacer nada ahora tampoco. Y entonces lo hice. Con ese cuchillo lo violé. Le hice sentir lo que yo había sentido miles de veces. El dolor, la humillación, la impotencia de tener tu cuerpo invadido contra tu voluntad. Sus ojos se salían de las órbitas. Intentaba gritar, pero el trapo ahogaba el sonido. La sangre empezó a salir. Mucha sangre, y yo seguía. No podía parar. 32 años de rabia, de dolor, de humillación salían de mí con cada movimiento de ese cuchillo. Cuando finalmente paré, Waldesir estaba en shock. Temblaba incontrolablemente. Lloraba. Sangraba por todos lados. Le quité el trapo de la boca. Pensé que tal vez me suplicaría perdón, que reconocería lo que me había hecho todos esos años. Pero no. Me miró con odio puro y dijo entre jadeos: «Perra, vas a pudrirte en la cárcel por esto. Te voy a denunciar. Vas a pagar por lo que me hiciste». Ni siquiera en ese momento, sangrando y humillado, fue capaz de ver que esto era consecuencia de sus propios actos.
Fue entonces que le dije: Luciana te suplicó también, te rogó que pararas, y tú no paraste nunca. Tainá también te está suplicando cada vez que la tocas, pero tú nunca vas a parar, porque eres un depredador, y los depredadores no cambian, solo se detienen cuando los matan. Agarré el cuchillo con las 2 manos y se lo clavé en el pecho con toda la fuerza que tenía. Él dio un grito ahogado. Lo saqué y volví a clavarlo. Y otra vez, y otra. Conté mentalmente, 1 por cada año que me violó, 32 puñaladas en total. La última fue por Luciana. Me quedé parada junto a la cama mirando su cuerpo sin vida. La sangre había empapado todo. Las sábanas, el colchón, el piso. Mis manos y mi ropa estaban cubiertas de rojo. Esperé sentir horror, culpa, arrepentimiento, pero no sentí nada de eso. Sentí paz, un alivio tan profundo que casi me hizo llorar. Por primera vez en 32 años podía respirar sin miedo. Me bañé lentamente, dejando que el agua caliente se llevara la sangre. Me puse ropa limpia, preparé café. Me senté en la cocina a esperar. La policía llegó 3 horas después. Un vecino había llamado por los gritos. Entraron con armas en mano. Yo levanté las manos tranquilamente. Maté a mi marido, les dije. Está en el cuarto. Me esposaron. Cuando vieron el cuerpo, 2 policías jóvenes salieron corriendo a vomitar. El detective Robert Ball llegó media hora después. Era un hombre de unos 50 años con cara de haber visto demasiado. Señora Eddie Lane, necesito que me explique qué pasó aquí. Le conté todo. Los 32 años de violación, los golpes, la prostitución forzada, el abuso de Luciana, su suicidio, las fotos de Tainá, mi intento de denunciar que nadie escuchó. El detective escribía todo, pero su cara no mostraba emoción. Cuando terminé, él cerró su libreta. Señora, entiendo que haya sufrido, pero la justicia no se toma por mano propia. Usted torturó y asesinó a un hombre indefenso. Eso es un crimen sin importar qué él haya hecho antes. Le dije, ¿y qué debía hacer entonces? Esperar a que me matara primero. Dejar que siguiera violando niñas mientras el sistema miraba para otro lado. Él negó con la cabeza. Hay procesos legales, señora, refugios, organizaciones. Debió buscar ayuda. Le respondí, lo intenté, detective. 3 veces. Nadie me ayudó. Nadie me creyó. El sistema me falló durante 32 años. Así que hice lo que el sistema nunca hizo, protegerme. Me llevaron a la estación, me procesaron, me metieron en una celda. Y esa primera noche en prisión, dormí mejor que en toda mi vida de casada. Nadie me iba a despertar a medianoche para violarme. Nadie me iba a golpear. Por primera vez en décadas estaba segura. El juicio empezó 6 meses después. Mi abogado de oficio era un muchacho llamado Celio, de apenas 25 años. Era su segundo caso importante. Intentó lo mejor que pudo. Presentó fotos de mis cicatrices, reportes médicos antiguos de huesos rotos, quemaduras, testimonios de vecinos que habían escuchado gritos durante años pero nunca hicieron nada. El certificado de defunción de Luciana con causa de muerte por sobredosis intencional de medicamentos. Argumentó legítima defensa diferida, síndrome de mujer maltratada, trastorno de estrés postraumático. El fiscal era un hombre llamado Tertuliano Campos. Tenía unos 60 años y fama de nunca perder un caso. Se burló de cada argumento de Celio. Presentó a los amigos de Waldesir como testigos. Uno por uno subieron al estrado y juraron que yo era una prostituta, que me acostaba voluntariamente con ellos por dinero. Que Waldesir era un buen hombre que intentaba mantener el matrimonio a pesar de tener una esposa infiel. Que yo maltrataba a Luciana, que le pegaba. Que por eso la niña se había suicidado, por mi culpa, no por nada que Waldesir hubiera hecho. Todos mintieron. Y el jurado les creyó porque eran hombres con trabajos y familias,
Y yo era una asesina, confesa. Me pusieron en el estrado. El fiscal me destrozó. Me preguntó por qué nunca había denunciado formalmente el abuso. Le dije que sí, lo había hecho varias veces, pero nadie me creyó. Me preguntó por qué no me había divorciado. Le expliqué que en mi generación y mi situación económica, el divorcio no era una opción real. Me preguntó por qué no busqué refugio en organizaciones de mujeres. Le dije que lo intenté una vez y la policía me devolvió a la fuerza con mi esposo. Me preguntó por qué, si era tan horrible mi vida, me quedé 32 años. Le respondí que tenía una hija a quien proteger y ningún lugar a donde ir sin dinero ni educación. Entonces hizo la pregunta que destruyó mi caso. Señora Eddie Lane, cuando mató a su esposo, él estaba atacándola en ese momento. No, señor. Él estaba amarrado y dormido, entonces no fue defensa propia. Fue venganza planeada, no fue venganza, fue protección. ¿Protección de quién, si su esposo estaba indefenso y amarrado? Protección de Tainá, de otras niñas que él podía abusar en el futuro. El fiscal sonrió como tiburón. Entonces admite que fue un acto premeditado con el propósito de matar. Sí, lo fue. No tenía otra opción. Tertuliano se volteó hacia el jurado. Señoras y señores, esta mujer admite haber planeado torturar y asesinar a su esposo. No fue un acto impulsivo en medio de un ataque. Fue calculado, frío, cruel. Ella lo amarró mientras dormía indefenso, lo violó con un objeto y luego lo apuñaló 32 veces. Esto no es defensa, esto es sadismo. Esto es el acto de una persona peligrosa que no merece estar libre en sociedad. Mi abogado intentó refutar. Argumentó que 32 años de abuso constante habían afectado mi capacidad de razonamiento, que sufría de trauma severo, que mi reacción, aunque extrema, era comprensible dadas las circunstancias. El fiscal contraatacó diciendo que si yo estaba tan traumatizada, ¿cómo pude planear meticulosamente el asesinato? ¿Cómo pude amarrarlo sin que despertara? ¿Cómo pude torturarlo durante minutos? Una persona en verdadero pánico o defensa actúa por instinto, no planea cada detalle durante semanas. El jurado deliberó 4 horas. Culpable de violación agravada, tortura y asesinato en primer grado con premeditación y alevosía. El juez Quintiliano Barbosa me sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dijo que yo representaba un peligro para la sociedad, que había cruzado una línea que ningún ser humano civilizado cruza sin importar las provocaciones, que la tortura sexual que infligía a mi víctima demostraba una crueldad excepcional. Me llevaron esposada entre los gritos de la familia de Waldesir, que pedían que me violaran en la cárcel, que me mataran, que sufriera todo lo que él había sufrido. Llegué a la prisión estatal de mujeres en Santos hace 8 años. Me asignaron una celda que comparto con 2 mujeres más. Ivanete mató a su exmarido prendiéndole fuego mientras dormía después de 20 años de golpizas. Nivea envenenó a su padre, que había abusado de ella desde los 7 años. Las 3 somos monstruos según la sociedad. Las 3 hicimos lo que el sistema nunca hizo, protegernos. Nos entendemos sin necesidad de explicar mucho. Por las noches hablamos de nuestras vidas anteriores, de los hijos que perdimos, de los años que nos robaron, y ninguna de nosotras se arrepiente de lo que hizo. La vida en prisión es dura. Las celdas son pequeñas y húmedas. La comida es horrible. Hay violencia entre internas, guardias que abusan de su poder. Pero honestamente prefiero esto 1000 veces a lo que viví con Waldesir. Aquí tengo rutinas, reglas claras. Sé qué esperar cada día. Nadie me viola, nadie me golpea por diversión. Tengo mis 3 comidas aunque sean malas. Tengo una cama aunque sea dura. Por primera vez en mi vida adulta, duermo sin miedo a despertar con un hombre encima de mí. 6 meses después de mi sentencia, el detective Robert Ball vino a verme.
Traía una carpeta gruesa. Señora Edilane, necesito mostrarle algo. Abrió la carpeta. Adentro había fotos, capturas de pantalla de sitios web, videos. Mi corazón se detuvo. Eran videos de mí, de Waldesir violándome, de sus amigos violándome. Y había más. Videos de Luciana, de Waldesir abusando de mi hija. El detective tenía lágrimas en los ojos. Encontramos esto en la computadora de su esposo. Él los vendía en internet. Tenía cientos de videos. Los subía a sitios de pornografía ilegal. Ganaba dinero con su sufrimiento y el de su hija. Sentí que me iba a desmayar. Waldesir no solo me había violado durante 32 años. Había grabado todo. Lo había vendido. Miles de personas en el mundo habían visto mi violación y se habían excitado con ello. Habían pagado para ver a mi hija siendo abusada. El detective continuó hablando. También encontramos conexiones con una red de tráfico sexual. Waldesir no era solo un abusador doméstico, era parte de una organización que distribuía este tipo de material. Estamos investigando, pero es complicado, porque la mayoría de los involucrados están fuera del país. Le pregunté con voz temblorosa si esa información podía ayudar mi caso, si podía reabrir el juicio. Él negó con la cabeza tristemente. Lo siento, señora. Su sentencia es firme, y legalmente esto no cambia que usted lo torturó y mató premeditadamente. Pero queríamos que supiera el tipo de hombre que era realmente. Queríamos que supiera que no estaba equivocada sobre él. Le pregunté por Tainá. Él suspiró. Después de su arresto, la madre finalmente llevó a la niña al médico. Los exámenes confirmaron abuso sexual. Waldesir había estado abusando de ella durante meses. Si él siguiera vivo, probablemente habría seguido haciéndolo por años. Esas palabras me dieron una paz extraña. Confirmaban que matar a Waldesir no había sido solo venganza. Había salvado a Tainá de años de abuso. Había evitado que terminara como Luciana, muerta por su propia mano para escapar del infierno. El detective se fue dejándome con esos pensamientos. Esa noche no pude dormir pensando en todos esos videos, en toda esa gente que había visto mi sufrimiento y el de mi hija como entretenimiento. 3 años después de mi sentencia, una periodista llamada Samira Meneses empezó a investigar mi caso. Publicó una serie de artículos cuestionando la justicia de mi condena. Encontró que varios de los testigos que declararon contra mí tenían antecedentes penales que no se mencionaron en el juicio. Encontró evidencia de que Waldesir había sido investigado 2 veces antes por abuso, pero los casos se archivaron misteriosamente. Encontró reportes policiales míos de hace 20 años que habían desaparecido del sistema. Su investigación causó revuelo. Grupos de mujeres empezaron a protestar pidiendo mi liberación. Decían que yo era víctima de un sistema que protege a los abusadores y castiga a las víctimas que se defienden. Pero también hubo contraprotestas. Grupos conservadores argumentaban que yo era un monstruo que había torturado y asesinado a un hombre indefenso, que liberarme sería aprobar la violencia y el asesinato. El debate llegó a programas de televisión nacionales. Mi cara estaba en todos los periódicos otra vez. Samira vino a entrevistarme varias veces. Me preguntó si me arrepentía. Le dije la verdad. No me arrepiento de haberlo matado. Me arrepiento de no haberlo hecho 30 años antes. Me arrepiento de que Luciana tuviera que sufrir porque yo fui demasiado cobarde durante demasiado tiempo. Me arrepiento de cada día que aguanté pensando que protegía a mi hija, cuando en realidad la estaba dejando en manos de un depredador. Si pudiera volver atrás, lo mataría la primera vez que me violó. Esas declaraciones causaron más controversia. Mis defensores decían que yo era una mujer rota por décadas de trauma, que no podía procesar apropiadamente lo que había hecho. Mis detractores decían que era una psicópata sin remordimiento que merecía pudrirse en prisión. La verdad es que no soy ni una cosa ni la otra.
soy una mujer que hizo lo único que pudo hacer para sobrevivir y proteger a otros. Y sí, lo haría de nuevo sin dudarlo. Mi caso fue revisado por un tribunal superior hace 2 años. Rechazaron mi apelación. Dijeron que aunque reconocían las circunstancias atenuantes, el método usado para matar a Waldesir era demasiado cruel para justificarse bajo cualquier argumento legal. Dijeron que yo podía haber buscado otras opciones esa noche, que podía haber llamado a la policía en lugar de tomarlo la justicia por mi mano. Me hubiera gustado que esos jueces vivieran un solo día de mi vida para ver cuánta racionalidad les quedaba después. Pero entonces Samira descubrió algo que hizo explotar todo. Uno de los jueces de mi juicio original, el juez Quintiliano Barbosa, que me había sentenciado, apareció en la lista de clientes que habían comprado videos de la computadora de Waldesir. Ese juez había visto videos míos siendo violada. Había pagado por ellos. Y después se sentó en un tribunal a juzgarme y condenarme a cadena perpetua. Samira publicó la evidencia. El escándalo fue nacional. El juez Quintiliano renunció inmediatamente. Fue arrestado. Lo acusaron de posesión de pornografía ilegal y conflicto de intereses. Su carrera quedó destruida. Su familia lo abandonó. Actualmente está esperando juicio en prisión preventiva. Pero a pesar de todo eso, mi sentencia no cambió. El Tribunal Supremo dictaminó que aunque había existido un grave conflicto de intereses, el veredicto del jurado popular seguía siendo válido porque fueron ellos quienes me declararon culpable, no el juez. El juez solo había determinado la sentencia, así que aquí sigo. Ahora tengo 71 años. Probablemente moriré en esta celda. No tengo familia afuera. Mis padres murieron. Mis hermanos no quieren saber nada de mí. No tengo amigos. Los únicos visitantes que recibo son Samira cada 2 meses y ocasionalmente algún estudiante de derecho o activista que quiere conocer mi historia. Me he acostumbrado a la soledad. En cierta forma siempre estuve sola, incluso cuando estaba casada. Hace 6 meses recibí una carta. Era de Josefa, la madre de Tainá. Me escribió para pedirme perdón. Me dijo que durante años no pudo dormir pensando en cómo me había tratado cuando intenté advertirle. Que su hija, Tainá, ahora tiene 19 años y está en terapia intentando recuperarse del trauma. Que si ella hubiera escuchado, tal vez Tainá no habría sufrido tanto. Me agradeció por haber detenido a Waldesir antes de que el abuso fuera peor. Me dijo que reza por mí todas las noches. Esa carta me hizo llorar por primera vez en años. No lágrimas de tristeza, sino de algo parecido a la paz. Porque confirmó lo que yo sabía en mi corazón, que lo que hice estuvo mal según la ley, pero estuvo bien según la única justicia que realmente importa. Salvé a una niña de años de tortura. Y si tuviera que volver a pasar 8 años en prisión por eso, lo haría sin pensarlo. Querida oyente que me has escuchado hasta aquí, sé que estás confundida. Parte de ti entiende por qué hice lo que hice. Otra parte está horrorizada por la brutalidad de mis acciones. Y eso está bien. La verdad es complicada. Yo torturé y maté a un hombre. Eso me convierte en criminal. Pero ese hombre me violó durante 32 años. Violó a mi hija hasta que se suicidó. Vendió videos de nuestras violaciones y estaba abusando de otra niña. Eso lo convierte en monstruo. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. El sistema legal dice que lo que hice está mal, y tienen razón según sus propias reglas. Pero ese mismo sistema me falló durante 32 años. Me devolvió a mi abusador cuando busqué ayuda. Ignoró mis denuncias. Permitió que un depredador siguiera libre porque no tenía suficientes pruebas. Entonces sí, tomé la justicia en mis manos y lo volvería a hacer. La moraleja de mi historia no es bonita ni reconfortante. Es esta. A veces el sistema falla tan completamente que las víctimas no tienen más opción que convertirse en verdugos. Y la sociedad que permitió ese fallo
es la misma que después nos juzga por hacer lo que ellos nunca hicieron, protegernos. No soy heroína. Soy una mujer que se cansó de ser víctima y decidió que prefería ser criminal a seguir siendo violada. ¿Tenía otras opciones? El fiscal dice que sí. Yo digo que no. ¿Podía haber encontrado otra forma? Los defensores de derechos humanos dicen que sí. Yo digo que ya las intenté todas y ninguna funcionó. Debí dejar que la ley se encargara. Los jueces dicen que sí. Yo digo que la ley tuvo 32 años para encargarse y no hizo nada. No te pido que me perdones. No te pido que digas que hice bien. Solo te pido que entiendas que hay mujeres en este mundo atrapadas en situaciones donde todas las opciones son malas, donde quedarte significa muerte lenta y irte también, donde denunciar no sirve de nada y callar tampoco, donde el sistema que debería protegerte es el mismo que te devuelve a tu torturador una y otra vez. Y cuando llegas a ese punto, cuando has agotado absolutamente todas las opciones civilizadas, ¿qué se supone que hagas? ¿Morir callada? ¿Esperar pacientemente tu turno de ser asesinada? Yo decidí que si iba a haber violencia, iba a ser en mis términos por primera vez en mi vida. Yo decidí que si alguien iba a sangrar, iba a ser quien me había hecho sangrar durante décadas. Yo decidí que prefería ser asesina libre de mi abusador que víctima perfecta, muerta o destruida. Y esa decisión me costó mi libertad, mi reputación, mi vida fuera de estos muros, pero me devolvió algo que no tenía desde los 17 años, mi dignidad. Así que no me arrepiento. Voy a morir en esta prisión y moriré sabiendo que al menos una niña, Tainá, se salvó de años de abuso porque yo tuve el valor de hacer lo que nadie más haría. Moriré sabiendo que Waldesir nunca más violó a nadie después de esa noche. Moriré sabiendo que por una vez en mi vida yo tuve el control. Y eso vale más que la libertad, que nunca tuve de todas formas. Si mi historia te impactó, si te hizo pensar, si reconoces algo de ella en tu vida o en la vida de alguien que conoces, dame un me gusta. Presiona ese botón negro que dice suscribirse. Ayuda a este canal a seguir trayendo historias de mujeres como yo, mujeres que el sistema falló, mujeres cuyas voces normalmente se pierden entre rejas. Comenta si has vivido violencia, si has intentado denunciar y no te creyeron, si te sientes atrapada sin salida. No estás sola, somos miles, y nuestras historias merecen ser escuchadas aunque incomoden. Perdón si el video fue muy largo, pero historias como esta no se pueden contar en 5 minutos. Necesitan contexto, necesitan detalles, necesitan que entiendas todo el camino que me llevó a apretar ese gatillo. Perdón si me expliqué mal en algunas partes. No tengo educación formal y a veces las palabras no me salen como quisiera. Perdón si omití cosas. Hay detalles que no puedo contar por mi situación legal todavía en proceso de revisión. Y perdón si te decepcioné. Si esperabas que dijera que me arrepiento, que encontré a Dios, que ahora entiendo que la violencia nunca es la respuesta. No voy a decir eso porque sería mentira. La verdad es que algunas veces la violencia es la única respuesta que te dejan, y vivir con esa verdad es más honesto que vivir con una mentira bonita. Gracias por escucharme hasta el final, querida amiga. Gracias por no cerrar el video cuando te incomodó. Gracias por darle una oportunidad a mi verdad, aunque sea fea y brutal. Ojalá nunca tengas que tomar las decisiones que yo tuve que tomar. Ojalá nunca conozcas el tipo de desesperación que te lleva a clavar un cuchillo 32 veces en el pecho de alguien. Ojalá el sistema te proteja si alguna vez lo necesitas. Pero si algún día te falla como me falló a mí, recuerda que sobrevivir es más importante que ser buena. Que tu vida vale más que la opinión de una sociedad que no te ayudó cuando la necesitaste. Y que a veces la única forma de salir del infierno es quemándolo todo, incluso si eso significa quemarte a ti misma en el proceso. Que Dios te bendiga y te proteja. Y que nunca tengas que elegir entre ser víctima perfecta o criminal imperfecta,
porque ninguna de las dos opciones es justa. Gracias por acompañarme en esta confesión. Nos vemos en el próximo video, o no nos vemos nunca más porque moriré aquí adentro. De cualquier forma, gracias por escuchar.